¿Quieres probar algo muy adictivo? No busques más. ¿Te gusta el pollo frito? Y lo sabes. Si quieres probar una de las mejores recetas que existen y ver cómo hacerla, no te pierdas el siguiente vídeo. Esto está tela. Los ingredientes principales que vas a necesitar son leche desnatada, harina, pollo y un buen puñado de especias. En verdad, con esta receta puedes utilizar cualquier parte del pollo, porque te va a quedar con un sabor increíble. Pero en esta ocasión vamos a hacer unas tiras de pollo muy crujientes por fuera, con una textura muy suave y blanda por dentro, de un sabor explosivo que no vas a echar de menos para nada al pollo del KFC. Vamos a empezar haciendo el adobo, que es un paso muy importante en la receta. Lleva un ingrediente como es el suero de mantequilla, pero vamos a hacerlo con un sustituto como es la leche desnatada y otros ingredientes. Prepara un recipiente lo suficiente grande como para mezclar y deja marinando todo el pollo, o luego lo guarda en una bolsa o donde tú quieras. Pero abre 2 huevos y bátelo enérgicamente. Añades 475 ml de leche desnatada, vinagre de manzana, sal, pimentón y, más aconsejable que opcional, un poco de salsa picante, la que tengas en casa. Las recetas de cocina no son siempre lo que parecen, y para tener un resultado final increíble no es necesario seguir a rajatabla las recetas. Bate la mezcla con todos los ingredientes. Siguiente paso: corta en tiras largas y finas a lo largo del pollo. Trocea por la mitad. No importa el tamaño ni la forma, la mejor forma de hacerlo es cortarlo por desigual. Introduce el pollo en el adobo. La receta original lleva un ingrediente que no recomiendo, como es el glutamato monosódico, que lo puedes sustituir mejor por un poco de sal y azúcar. Mezcla todos los ingredientes y resérvalo en la nevera al menos durante 4 horas. El pollo del Kentucky suele mantenerse marinando al menos durante 24 horas o más. Es el momento de preparar el rebozado. En un bol coloca 450 gramos de harina de trigo, ajo en polvo, pimentón, pimienta blanca, cebollas deshidratadas, mostaza en polvo, eso es curry, jengibre en polvo, chile en polvo, sal, vale. Y las cantidades, en la descripción tiene todas las cantidades exactas, bombón. Y si me dejas un comentario, yo te dejo un corazón. Mezcla todos los ingredientes y este sería el último paso y más importante de la receta, ya que si no lo haces rápido, las tiras de pollo empezarán a absorber demasiada harina y perderás toda la textura característica crujiente de las tiras de pollo. Lo que te recomiendo es que tengas preparado la sartén o freidora con suficiente aceite vegetal y lo mantengas a una temperatura media mientras terminas la elaboración. Prepara una bandeja y enharínala un poco, que sea lo suficiente grande para que haya espacio entre todas las tiras de pollo y evitar que se toquen las unas con las otras. Ahora, con el pollo en el adobado y el rebozado preparado y las manos limpias, coge un trozo de pollo y deja un par de segundos escurrir el exceso. Pásalo por la harina condimentada con las especias de forma suave. No vas a ver mejor, pero no lo pones todo perdido de harina. Después de cubrirlo por completo, hazle un poco de presión con los dedos para que agarren bien los sabores. Vuelve a sumergir levemente en el aguachirri. Vuelve a pasar por el rebozado, pero esta vez hazle presión más consistente con la palma de la mano para dejarlo totalmente cubierto y crearle una capa gruesa con mucho sabor y un crujiente espectacular. Dale un par de toques para quitarle el sobrante de harina. Como dije antes, este paso es muy importante. Necesitas hacerlo rápido y no dejar más de 5 minutos las tiras de pollo cubiertas con el rebozado sin freírlas. Es el secreto para un auténtico crujiente y que la capa le quede bien pegada al pollo sin que después se caiga. Extiende en una amplia bandeja enharinada y ve colocando las tiras de pollo separadas. Repite el proceso cuantas veces mejor, ya que hacer poco de esta receta es un arrepentimiento asegurado. Utiliza siempre recipientes más grandes de lo que necesitas, para que te sea más fácil. Ensucias menos y tendrás mejor resultado. También puedes hacer varios a la vez, pero insiste bien en cada trozo de pollo para tener un resultado óptimo. Añade en una sartén bastante aceite vegetal y llévalo a una temperatura media alta, un 7 en la escala del 1 al 9. Acerca la tira de pollo lo máximo posible antes de dejarla caer en el aceite, para evitar que te salpique. No hagas muchos a la misma vez, para que se cocinen más rápido y mejor. Por eso es recomendable terminar el rebozado y justo en el momento freír. Cocina durante 10 minutos a un fuego medio. Al 5 está bien, pero cada vez que hagas otra ronda vuelve a subir el fuego al 9 durante al menos 2 minutos, para que el primer contacto con la pieza de pollo en el aceite sea más fuerte y agarre mejor la capa exterior del rebozado. Mueve suavemente mientras cocinas el pollo para que te quede una fritura homogénea y perfecta. Pásalo a un recipiente con papel absorbente para quitar el exceso de aceite y listo. No, haz mucho, muchísimo. ¿Y a quién no le gusta el pollo frito? Aunque no tiene nada que ver si lo acompañas con salsa barbacoa. Aquí arriba te dejo la receta casera por si te apetece verla. Un sabor muy particular con toques sutiles picantes y muy sabroso, con un interior muy jugoso que se deshace en la boca, y por fuera un crujiente que solo te hace querer comer mucho más.
Si te ha gustado la receta, suscríbete al canal, deja tu like y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!